Los ejemplos por mi puesto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, destruyen totalmente su punto de vista de que el verbo copulativo no puede expresar un cambio ontológico, un cambio profundamente de naturaleza, y que tiene que ser necesariamente atributivo. Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Por Conocimiento son librados los justos. Seguimos examinando primero los Corintios 15:45. Un detalle que quiero mencionar antes de seguir hacia adelante, si ven que hay cortes como de edición en el programa, es que lamentablemente la cámara sigue fallando. Ahí parece que un problema de compatibilidad entre mi cámara web, que tiene muy alta resolución, y Filmora. Así que si eso lo ven, bueno, es simplemente que hemos tenido que editar esa sección. Si eso ocurre en el transcurso de la grabación, yo voy a terminar la frase para no dejarla inconclusa y entonces hago el corte y continuamos con el programa. Dicho esto, queremos decirles que esta es la respuesta a dos videos que el profesor Daniel Hernández, profesor de griego Koiné, ha hecho a uno de los dos últimos videos que yo he hecho. Y profe, este es un detalle importante, mire. Antes de que continuar, yo sé su metodología y ahorita le quiero hablar un poquito acerca de su metodología con muchísimo respeto. Yo lo que le voy a decir va a ser con mucho respeto, con mucho cariño, solo para abrir ante usted la perspectiva de por qué debemos evitar esa metodología, ¿no? Pero bueno, conociendo su metodología, voy a comenzar con esto para que usted pueda comenzar con ello desde el principio. Fíjese, el video anterior al que usted examina es un video clave. Yo le presento, usted me había hecho el desafío a mí de que yo le demostrara que un verbo copulativo como ginomai, este que aparece acá, puede ser utilizado como si fuera un verbo predicativo, aunque siga siendo copulativo, y que establezca un cambio de estado. Usted decía, gramaticalmente eso es imposible. Yo le di 10 ejemplos. Usted no ha hecho mención de ello, no ha analizado el tema, no ha dado respuesta. Eso deja en entredicho su postura. Y le toca a usted demostrar ahora. Yo le voy a dejar ahora un link a usted. Después les voy a mostrar cuál es el video para que usted pueda hacer el análisis de este video y usted nos dé respuesta a esos 10 ejemplos, porque esos ejemplos son cruciales. Entonces, como yo sé que usted comienza sin estudiar el video, y fíjese, esto no es algo que yo invento, ¿no? Yo quiero que ustedes oigan a nuestro querido profesor cómo él menciona precisamente que le va a estar dando respuesta al último de mis videos que tiene que ver con el tema de Juan 1.1 y cómo esto él ni siquiera lo ha visto, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Biblia, profe. Lo que dice la Biblia, profe, yo no estoy diciendo que lo que dice ahí la Biblia sea usted. Yo le estoy diciendo cómo su metodología puede dejarlo a usted en la posición que dice la Biblia. El video en donde el último, ¿no? Bueno, el penúltimo que él menciona es atendiendo un nuevo video del testigo de Jehová Hernán González. Y yo acá en la transcripción del video encuentro precisamente lo que él dice. Escuchen cómo él mismo afirma que él no ha visto el video, ¿no? Bendiga, hermano. Un poquito lo que él quiere argumentar. Voy a escuchar un rato ahí el video para ver de qué trata. En realidad no lo he visto. Ahora estaba pensando en el programa y digo, bueno, vamos a escuchar un poquito. Recuerde que la discusión es 15:45 de Corintios. De paso, déjeme para... Bueno, como ustedes pueden ver, él reconoce desde un principio, lamentablemente, digo lamentablemente porque, fíjese, profe, le vuelvo a decir, esto es lo que dice la Biblia, no lo que dice Hernán González, ¿no? Escuchar un asunto antes de responderlo es importante. Fíjese, yo busqué de todas las traducciones de la Biblia que tengo aquí, la que más suavemente vierte este versículo, porque hay algunas que vierten el versículo de una manera muy dura, y yo no quiero ofenderle a usted. Dios es testigo que mi objetivo no es ese. Yo voy a llamar la atención a usted a esto que dice Proverbios 18:13, porque yo considero que es importante que usted pueda comprender cómo su metodología se vuelve en contra suya. O sea, yo simplemente lo hago como un gesto de, pudiéramos decir, vamos a decirlo así, ¿no? De simpatía hacia usted, mostrándole por qué
le he dicho varias veces que su metodología de análisis falla. Dice Proverbios 18:13, al que responde antes de oír le es insensatez y deshonra. Hay otras traducciones que vierten el texto de una manera muy dura. Yo fui muy selectivo y espero que usted aprecie esa deferencia hacia su persona y ese respeto, porque es claro que cuando uno responde un asunto antes de escucharlo, antes de ver la argumentación, antes de entender lo que la persona está diciendo, uno comete muchos errores. De hecho, usted tiene que estarse desdiciendo. Usted dice, no, porque mire cómo él dice esto aquí. Más adelante yo explico lo que estoy diciendo. Entonces, no, pues sí, bueno, mira, lo que él dice aquí es otra cosa. Entonces, mi querido profesor, eso es un error. Yo le sugiero, como una persona que lo aprecia y que precisamente hace este tipo de trabajo, ¿no? de analizar la argumentación contraria, en la que yo quiero que mi audiencia entienda el argumento que la persona está presentando. Yo le invito a ver completo alguno de mis videos, a poder ver que yo siempre presento la argumentación contraria con total imparcialidad, tratando de clarificar aquellos aspectos que la persona puede que no entienda de lo que ese individuo, contrario a nuestras creencias, está diciendo. Y de ese modo, entonces yo ataco el argumento, no fabrico, como se conoce, ¿no? la falacia del espantapájaro, es decir, un muñeco de paja al cual asaetear, sino que yo primero trato de demostrar cuál es el argumento. Y yo le sugeriría a usted, esto claro, usted tiene el derecho, es su canal, es su decisión, tiene el derecho de tomar la decisión que quiera de cómo presenta la información en su canal, pero me parece, para el beneficio de su audiencia y de otras personas que pueden escucharlo, que la metodología apropiada sería escuchar primero, completo. Eso de que se sienta a escuchar algo por primera vez sin analizar todo lo que dice, créame, le juega malas pasadas a usted, y eso lo hemos podido ver en cómo usted tiene que después decir, no, sí, está bien, lo que él dijo allá no tiene, no, yo lo malinterpreté. Bueno, dicho esto, profe, con mucho respeto, quiero hoy examinar con ustedes algunos aspectos que hemos estado considerando. Primero, que yo pienso que son importantes y que están relacionados con 1 Corintios 15:45. El primer aspecto que entramos a analizar cuando yo examiné 1 Corintios 15:45 es la presencia de ginomai en la tercera cláusula, que aparece aquí en 1 Corintios 15:45, donde muchas personas que en el pasado le mostrábamos este texto para indicar claramente que el último Adán, Jesucristo, se hizo un espíritu, llegó a ser un espíritu que da vida. Bueno, pues sencillamente está ahí el verbo, no está escrito, está dividido, pero como usted muy bien ha explicado a su audiencia y a nuestra audiencia, bueno, pues evidentemente ese verbo está ahí. Y le agradecemos muchísimo su honestidad intelectual. Además, es una clara indicación, como dije desde el principio, ¿no? De que usted tiene un gran conocimiento del griego koiné, porque a veces cuando se tiene poco conocimiento de una lengua, uno puede llegar a conclusiones equivocadas. No, pero ahí no está, por tanto. No, sin embargo, usted pudo, rápidamente usted se dio cuenta que en esta antítesis que se está estableciendo, desde un principio, desde allá del verso 40, 39, si no me equivoco, 40, hay una antítesis que viene ascendiendo hasta llegar al punto culminante, que es 1 Corintios 15:45. Ahora, eso ya lo vimos. Inicialmente, nuestro profesor decía que el artículo indefinido aquí para un espíritu que da vida no podía estar, porque bueno, había un solo individuo que tiene esa clase. Ya vimos ya que no es así. Analice los videos anteriores para que pueda ver las razones de por qué. No voy a hacer todo un análisis de nuevo del mismo tema. El profesor nos decía en el último video que yo contesté de que, bueno, no es posible hablar de un artículo indefinido aquí. Inicialmente decía eso, después reconoció, bueno, sí es posible, pero bueno, simplemente esto es totalmente atributivo. Y por tanto, al ser atributivo, no puede estar haciendo referencia a la pertenencia a una clase. Yo hice un análisis completo sobre las implicaciones del artículo indefinido en la lengua española, sobre lo que Wallace mismo dice del asunto, sobre las falacias argumentales que Wallace presenta en su gramática para tratar de restringir el artículo indefinido solamente a la pertenencia o señalar a la pertenencia a una clase y no al aspecto cualitativo, aunque él mismo se contradice en su gramática, como pudimos ver claramente en mi último video. Adicionalmente, profe, y voy a hacerle énfasis a esto, nosotros mostramos claramente acá en nuestro canal 10 ejemplos en donde el verbo
copulativo, que usted decía que no podía ser utilizado, esa fue su afirmación, no podía ser utilizado para expresar un cambio sustancial de naturaleza, porque se requeriría una preposición que en español se convirtió, o sea, el último Adán, una preposición se convirtió en un espíritu que da vida. Vimos claramente en esos 10 ejemplos que ahí, desafortunadamente, su análisis se cae por completo. Yo le sugiero que hagan un análisis de ese video. Primero véalo y después hago un análisis de ese video para que usted vea que lamentablemente para usted ahí hay un error grave de interpretación de cómo utiliza la gramática. Y hoy, profe, mire, como usted y yo diferimos, ¿no? En cuanto a metodología, en primer lugar, yo siempre examino con cuidado su postura antes de darle respuesta. Eso es lo que me permite a mí poderle dar respuesta a los argumentos que usted ha presentado, entenderlos en primer lugar. En segundo lugar, entonces, darle respuesta a esos argumentos concretamente. O sea, la metodología es diferente. En segundo lugar, las conclusiones son diferentes. Usted tiene un punto de vista muy permeado por su teología. Yo estoy haciendo un examen gramatical, y eso no lo digo yo, eso lo vamos a ver, profe, que un análisis de los videos suyos, de los últimos videos suyos, y de mis videos, claramente muestra que usted se ha dejado permear por su teología y que su análisis gramatical está sesgado. Tengo que decírselo con mucho cariño, pero con mucha claridad. Y para ello vamos a utilizar una herramienta, profe, de la inteligencia artificial. Déjeme explicarle algo un poquitico sobre el background, mis antecedentes, ¿no? Podríamos decir en español. Por muchos años en Cuba di soporte técnico a sistemas de computación y de redes. Programé software, es decir, programas de informática. Soy programador. Aquí en Estados Unidos no lo he utilizado porque cuando llegué aquí mi dominio del inglés era muy pobre y bueno, necesitaba introducirme en alguna industria que me permitiera a mí ganar suficiente dinero para sostener a mi familia. Anteriormente a estudiar la informática había sido técnico de refrigeración, así que estaba familiarizado con ese campo. Me ofrecieron una escuela en esa área en español y eso me permitió a mí comenzar en la industria que actualmente estoy trabajando y que acabo de comenzar por mi propia cuenta, mi propio negocio, si Dios lo permite, para poder precisamente sostener a los míos. Por eso es que no lo he utilizado, pero por supuesto los conocimientos, ¿no?, de informática permanecen ahí. Y es la razón de por qué puedo utilizar tantas herramientas de computación para poder hacer mis análisis, mis estudios, para poder hacer búsquedas diacrónicas o sincrónicas de estructuras concretas en el griego koiné, y eso me capacita a mí para ello. Entonces voy a explicarle esto, eso se lo explico para decirle algo. Mire, yo soy alguien que soy muy escéptico a la hora del uso de la tecnología, honestamente. No soy de los que, por ejemplo, compra el último microprocesador, no solo por una cuestión económica, no es esa la cuestión, es simplemente porque considero que todo lo que está de prueba está susceptible a presentar fallos. Y por tanto, un microprocesador nuevo, de última generación que usted compre, usted va a ser el conejillo de India de esas grandes compañías que le van a estar vendiendo eso súper caro, pero al mismo tiempo va a estar simplemente viendo, o sea, usted va a ser que va a reportar, oye, ¿sabes qué? Mira, esto tiene tal problema. No, eso que lo hagan en el laboratorio. A mí no me interesa servir de conejillo de India a nadie. Y he sido muy escéptico con el uso de la inteligencia artificial, porque obviamente estaba en su fase primitiva, en fase de prueba. Actualmente se encuentra en un estado de desarrollo muy bueno. No es infalible, hay que ser claro en cuanto a esto. Pero un amigo mío muy cortésmente me ha permitido tener acceso a una inteligencia artificial que permite el análisis de documentos. Y ese análisis, profe, permite que uno pueda examinar varios documentos al mismo tiempo que pueden ser respuesta al uno del otro, la consideración desde dos puntos de vista diferentes, y hace, o sea, esa inteligencia artificial, esa herramienta, hace un análisis sobre la argumentación y la solidez de dicha argumentación y expone los lados
positivos o negativos que en un momento determinado pueda desde su punto de vista tener. Esta herramienta yo voy a utilizarla de manera imparcial, voy a darle a ella los videos suyos, las transcripciones de sus videos, las transcripciones de mis videos, y vamos a examinar o vamos a permitir que ella nos diga si la argumentación que usted ha presentado es una argumentación sólida, si la argumentación que yo he presentado es una argumentación sólida. Nos va a permitir también saber si usted conoce el griego y si yo lo conozco. Y nos va a permitir también entender dónde están las debilidades de los argumentos que ambos hemos presentado. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque obviamente le corresponde a la audiencia determinar, ¿no? Si los argumentos que usted ha presentado son correctos o no. Pero mire, yo le voy a poner un ejemplo sencillo para que usted me entienda. Aquí mismo en este video hay alguien que hace una afirmación para que usted vea cómo los seres humanos a veces estamos cegados, ¿no? Se hace por desconocimiento de lo que se está tratando, o se hace por la falta de imparcialidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ver un 4470, o 4470, perdón, dice: si es un espíritu, no se identifica, no se sabría quién es, y entonces llegaremos a la conclusión que puede ser cualquiera de un montón de espíritus, lo que pone en evidencia la ignorancia o torcedura del texto. No, el ignorante es este individuo, evidentemente. Y yo se los pongo aquí: el artículo indefinido no requiere de un montón de espíritu, como usted sugiere. Con que hayan dos elementos dentro de la clase, ya se puede particularizar a uno de ellos como perteneciente a la clase. Usted no puede hablar de un sol a menos que usted hable del sol en modo genérico para todas las estrellas. Pero como es monádico, usted no puede hablar en el sol. Pero aquí no tenemos un caso monádico, es decir, de un sustantivo utilizado para un solo individuo, de manera absoluta. No es el caso. Entonces, este individuo, evidentemente, el que es un ignorante, y lo digo con muchísimo respeto, pero con muchísima franqueza, es este individuo. Es evidente que él no domina la gramática española, o no domina, no ha analizado toda mire, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, este usuario dice: el Padre no es un espíritu, no ha vida, Juan 4:24 y 2:34. O sea, evidentemente hay más de un miembro de la clase. Y este individuo pasa por alto completamente eso. Entonces, a veces los seres humanos cometen esta clase de errores. La inteligencia artificial es desapasionada. Ella examina mediante algoritmos muy concretos que ella tiene, examina cuidadosamente la argumentación. Yo la he utilizado, se lo voy a mostrar aquí. Yo la he utilizado para análisis que yo he hecho en un momento determinado. La herramienta se llama Notebook LM. Digamos, por ejemplo, análisis de orígenes en Juan 1.1, Tito 2.13 y la regla de Gran Vichal, Justino Martí y su concepción del logo. Por ejemplo, si abrimos acá, ¿no? Aquí yo le he dado a esta inteligencia artificial mi monografía sobre el tema, y he hecho un análisis cuidadoso de muchísimos temas. Qué cosa es la concepción de una persona, qué es una persona, cómo esta persona, o sea, cómo esta concepción afecta el entendimiento de la resurrección, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a permitir a la audiencia ver cómo se utiliza esta herramienta, primero como un aspecto educativo, segundo, para mostrar, profe, y para eso yo he hecho esto, fíjese, para mostrarle a la gente a qué conclusión llega esta inteligencia artificial sobre la discusión que hemos estado teniendo sobre el aspecto gramatical. Porque usted es un conocedor del griego, yo soy un conocedor del griego, usted es profesor, yo no soy profesor. Pero yo quiero que la inteligencia artificial haga un examen imparcial de la argumentación que usted ha puesto y de la argumentación que yo he expuesto. Para eso les vamos a estar dando la transcripción de sus últimos 3 videos, ¿ok? Y yo voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Yo voy a estar dando la transcripción de mis últimos 3 videos. Le vamos a pedir que haga un examen de la argumentación, le haga un seguimiento. Usted va a poder ver, es una herramienta fantástica, vamos a ver los resultados. Va a poder ver que, y digo, vamos a poder ver los resultados porque, bueno, yo esto lo he usado en el pasado. Vamos a ver qué resultado nos da ahora, ¿no? Todavía no he hecho ese examen. A lo mejor me lleva una sorpresa y usted tiene toda la razón, ¿no? Pero vamos a permitir que ella haga ese análisis. Así que vamos a proveerle primero, profe, a la inteligencia artificial la información, y de paso enseñamos a las personas cómo usarla. Hay un aspecto de esta inteligencia artificial que prometía a un amigo mío no dar a conocer. De hecho, le hice un juramento sobre el asunto. Lo lamento muchísimo. Es algo que tengo que guardar. Esta es una herramienta pública. La conocía antes de que él me compartiera ese aspecto interesante
que lamentablemente, vuelvo a decir, por un problema de que le hice una promesa, no puedo dar a conocer, ¿ok? Entonces, dicho esto, para salvaguardar, ¿no?, mi amistad con él, o sea, yo conocía, Dios es testigo, yo conocía esta herramienta antes, la he usado también. No obstante, él me reveló algo interesante que se puede hacer con esta herramienta, que él me pidió por una cuestión, un momentico, por una cuestión de, pudiera decirse, de que es algo que él utiliza para su negocio personal, para sus ganancias personales. Y me dijo, mira, esto no lo vayas a mencionar nunca. Y yo dije, no, no, tienes mi palabra que no. Así que, dicho esto, mi querido amigo, no voy a mencionar su nombre, obviamente tampoco, para no ponerlo en una situación, ¿no?, vergonzosa, porque él vaya a sentirse mal o algo de eso. Es su derecho decidir si él comparte algo con otra persona o no, y qué límites le pones a ese compartir, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes la parte que no tiene nada que ver con mi promesa, y de paso, entonces ustedes pueden ver la herramienta. Vamos a crear aquí un cuaderno, y como ustedes pueden ver, lo primero que sucede, vamos a poner para acá mi cámara. Lo primero que sucede, mis queridos amigos, es que ellos van a pedir fuentes, ¿no? Esa fuente puede ser, para que ustedes entiendan, puede ser un video de YouTube, puede ser un documento de Google, presentaciones de Google, puede ser un sitio web, le pega un sitio web, le hace un análisis del sitio web completo. Fíjense, dice, las fuentes permiten que Notebook LM base sus respuestas de la información que más le interesa, ejemplos, planes de marketing, lecturas de cursos, notas de investigación, transcripciones de reuniones, documentos de venta, etc. Ahora bien, desafortunadamente, fíjense, si le damos acá en YouTube y le pegamos el video del profesor, como son videos muy largos, vamos a ver, bueno, mire, en este caso me permitió, interesantemente, o sea, reconoció inmediatamente la transcripción, que bueno, ahí pueden ver. A veces no reconoce la transcripción, entonces hay que darle la transcripción por medio, pudiéramos decir, de copiar la transcripción ahí en el video. Vamos a ver si eso pasa, para enseñarles a ustedes cómo se hace. Vamos ahora a añadirle el segundo video del profesor, porque se pueden añadir diferentes fuentes y compararlas entre sí. Esto va a ser muy educativo para nosotros. Estoy seguro también que, profe, usted va a poder apreciar cómo esta herramienta nos ayuda en la investigación de ciertos temas. Vamos a insertarlo, vamos a ver si no da ningún error con la lectura de la transcripción. Bueno, mire, ahí, qué bueno, nos permite. A veces dice la transcripción no está disponible, aunque está disponible. La transcripción es simplemente, para que ustedes entiendan, YouTube tiene un algoritmo de trabajo. Ese algoritmo de trabajo, para que ustedes entiendan, nos permite, o le permite, ¿no?, a Google en YouTube, le permite analizar el audio y hacer una transcripción que está disponible. Ahorita yo les voy a mostrar cómo se accede a la transcripción en YouTube, porque a veces hay desconocimiento de cómo utilizar todas estas herramientas. Me gustaría muchísimo, para ayudarles en su investigación personal, darles estas herramientas. Y esta herramienta va a ayudarles a ustedes a poder leer. O sea, digamos, por ejemplo, yo ahorita, vamos y se lo mostramos un momentico, fíjense. Vamos aquí otra vez a el video del profesor. Vamos a ocultar la transcripción, ¿ok? Entonces, fíjense, digamos que usted llega aquí a un video mío del profesor o de quien sea, y usted quiere ver la transcripción. Porque buscando en la transcripción usted quiere buscar un momento específico en que el profesor dijo algo, ¿no? Entonces venimos acá a los comentarios, no a los comentarios, perdón, a lo que es la descripción del video. Aquí lo va a poder ver. Va usted ahora a encontrar aquí, si el video, si el autor permite la transcripción, mostrar transcripción, y aquí al lado, fíjense ustedes, va a aparecer la transcripción. Yo doy control U, control F para buscar aquí, y digamos, por ejemplo, que yo quiero ver dónde él menciona mi nombre por primera vez. Un ejemplo que les pongo, ¿no? Le pongo Renan. No, bueno, se me fue la transcripción de acá. Ajá, vamos a ver. Aquí está, mire, en el minuto 6:23 él menciona aquí. Yo le doy clic aquí y fíjense cómo se actualiza acá la barra. Yo le doy a clic aquí y ahora ese pensamiento. Entonces, por supuesto, el representante de ellos, que es Renan, que es el hombre, digamos, que conozco más preparado en términos de gramática. Entonces, noten ustedes cómo la transcripción, amigos. Y profe, perdone, yo voy a estar, quiero que entiendan, ¿no? Voy a estar ayudando a las audiencias a ver cómo se utilizan estas herramientas, porque son muy educativas. Yo pienso que es muy importante, en la medida que la tecnología va avanzando, uno se mantenga al tanto con esa tecnología, y esto le permita, tal como, por ejemplo, profe, mire, tenemos el Bible Walk, donde yo, por ejemplo, quiero saber
el término, el verbo, ¿no? Este que es un participio, Sosan, donde aparece tal como está declinado, yo le doy clic aquí y aquí me aparece automáticamente todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento. Si voy a Septuaginta puedo hacer lo mismo. Puedo hacerlo con una concordancia, pero me va a tomar más tiempo. Yo con un simple clic, con el uso de la tecnología, puedo tener una concordancia automática. Incluso si voy aquí, por ejemplo, y le digo el uso y le pongo Sosan, y entonces ya no va a estar solamente la declinación de ese participio, sino que tal como aparece acá, sino que, perdón, aquí vamos a ponernos de nuevo para que se actualice, va a poder en este caso darme las distintas declinaciones de ese participio, mostrándome los distintos casos y formas verbales en las que este participio puede ser utilizado. Entonces el uso de herramientas, amigos, es totalmente válido, simplifica la vida, simplifica la investigación que uno está realizando. Y en este caso, bueno, volvamos otra vez a la herramienta que estamos utilizando. Ya tenemos dos de los videos. Si en un momento determinado, cuando yo le doy a añadir fuente, él no es capaz, el algoritmo de la inteligencia artificial no es capaz de acceder, como a veces pasa, a la transcripción de ese video, bueno, pues entonces me va a decir, no, mira, lo voy a poner en rojo y me va a decir, no, no es posible. Vamos a ver si nos permite, por último, vamos a ver acá, así que vamos a copiarlo y vamos a añadirlo acá, por supuesto. Este es el video del profesor. Veamos si es capaz de encontrar la transcripción. Sí. Muy bien, perfecto. Eso va a simplificar muchísimo, porque así no tenemos que copiar toda la transcripción y ponerse en un documento de texto. Bueno, va a ser un poquito más. Vamos a ver en el caso de los videos míos cuál es el resultado. Vamos a ver si la inteligencia artificial es capaz de... Vamos ahora... Sí, los tres primeros videos esos son del profesor. Vamos acá, YouTube, le ponemos acá, por supuesto, la dirección, veamos, logró ver la transcripción, que bueno, eso está simplificando muchísimo la exposición. Si por casualidad es la vida, yo les voy a enseñar hacia el final del video cómo utilizar el análisis, la herramienta de análisis. Volvemos otra vez acá, si falla el leer la transcripción de un video, vamos a ver si alguno de ellos falla. Bien, perfecto, acá tenemos mi segundo video. Y vamos a darle el tercero de estos videos para que pueda hacer un análisis de la discusión que hemos estado teniendo. Volvemos acá, le ponemos por supuesto la dirección, veamos si no nos da ningún problema. Mira, ahí tiene un ejemplo, ¿ven? Acá tenemos un ejemplo de cómo el algoritmo no logró, parece que YouTube no le dio acceso y me lo pone en rojo y me dice, oye, mira, si usted viene aquí y le pedimos información, a ver. Mire, este video, ahí está. Me dice, bueno, lamentablemente el curso me dice, este video no se puede importar, la transcripción no está disponible. Sí está disponible, vamos a ver qué bueno que pasó para que ustedes puedan ver, porque volvemos a decir, el objetivo no es solo analizar la discusión de 1 Corintios 15:45, sino también ayudarles a ustedes a entender cómo utilizar esta herramienta de inteligencia artificial en sus análisis para poder hacer un test, una prueba de la argumentación que se está presentando. Para mí ha sido, a veces la inteligencia artificial ha comenzado con un punto de vista sobre un asunto y en la medida que hemos ido argumentando y mostrando las pruebas y los contextos históricos, teológicos, etcétera, ha ido llegando a conclusiones muy interesantes que han puesto a prueba la argumentación que he utilizado. Vamos entonces acá a este video mío. Bien, mire, aquí. Entonces, este fue el último video que yo hice. Vamos ahora a pedirle que me dé la transcripción. Fíjense, acá está, mostrar transcripción. Y ahora yo lo que hago es cuando me aparece aquí la transcripción, es simplemente la copio. Fíjense, vengo aquí, voy hacia el final, aprieto Shift, la tecla Shift y doy clic y fíjense cómo toda la transcripción queda completamente seleccionada. Le doy copiar y vengo acá otra vez a la herramienta y ahora yo le voy a decir, mira, vas a añadirme, o sea, voy a eliminar esta fuente porque obviamente falló la lectura de la transcripción. Y vamos a ir a añadir fuente, esta vez texto copiado y le voy a pegar toda esa transcripción y le voy a decir insertar. Ahora le voy a cambiar acá el nombre, porque dice texto pegado, ¿no? Porque por supuesto vamos a cambiar el nombre de la fuente, vamos a buscar el nombre de ese video para que aparezca ahí. Así que vamos a ver. Le ponemos acá el nombre de ese video. Bien, le damos a guardar.
Entonces, ahora, para ayudar a la inteligencia artificial, yo le voy a poner acá, antes de cada uno de los videos o del texto, autor Renan, para que ella sepa a quién pertenece cada uno. ¿Ves? Aquí vemos ahora, esta también es mía, cambiar el nombre, ponemos acá al principio. Autor Renan, vamos a guardar. Acá, por supuesto, también hacemos lo mismo, le ponemos quién es el autor. Esto es para ayudar a la inteligencia artificial a determinar cuáles fuentes son las mías, cuáles fuentes son las del profesor. Esta, por supuesto, aquí vamos a ponerle autor Daniel, para que la inteligencia artificial pueda... Estoy mostrando esto paso a paso. Mi objetivo aquí, bueno, y aquí tenemos ya esto, está, así que nos falta esta. Mi objetivo es mostrarles cómo utilizar esta autor Daniel, esta herramienta de inteligencia artificial, y cómo les puede ayudar en sus análisis. Ya esta es la última. Autor Daniel. Ya está todo preparado para dejar que la inteligencia artificial nos ayude con... Vamos a ampliar un poquitico acá. Cuando usted quiera ampliar la pantalla de un sitio web, usted da control y a la ruedita del ratón le da hacia arriba o hacia abajo, y entonces esto va a permitir, ¿ve? También puede utilizar las teclas menos, si usted quiere, o más, fíjense, menos o más en su teclado. Vamos a ampliar un poquitico. Ok, y voy a disminuir un poco, por supuesto, mi cámara para que pueda observar ese resultado. Ya tenemos el escenario servido. Tenemos 3 videos del profesor que han sido tomados de YouTube. He tenido que utilizar la transcripción de uno de mis videos porque desafortunadamente dio un error. El algoritmo de YouTube no le permitió acceso a este otro video. Y vamos ahora a analizar, queridos amigos, vamos a hacerle una primera pregunta a la inteligencia artificial. Le voy a mostrar primero el escenario. Te he compartido una discusión. Déjame cambiar mi teclado a español para que... Una discusión entre el profesor de griego, Koine, Daniel Hernández, y el testigo de Jehová, Renan González. Las fuentes de cada uno están identificadas con autor más el nombre de cada uno. Entonces aquí les estoy diciendo, mira, esto que te estoy compartiendo es una discusión, y esta discusión es fulano y mengano. Aquí tenemos, vas a poder identificar, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí hace un análisis a priori, ¿no? En los videos que proporcionaste se presenta un debate entre el profesor de griego Koine, Daniel Hernández y Renan González, un testigo de Jehová, sobre interpretación de 1 Corintios 15:45 y otros pasajes de la Biblia. Si usted le da clic, le voy a mostrar esto, aquí va a poder ver las fuentes. Ella identifica inmediatamente dónde se encuentra, en qué parte se encuentra. Mire, usted da clic aquí y automáticamente actualiza la fuente, lo que se está diciendo sobre ese punto en particular. Si va aquí, por ejemplo, ¿ve? Vamos a ir directamente a uno de los videos y va a estar demostrando o sea, usted va a poder leer la fuente como tal. En qué parte del video, en qué parte de la transcripción, dependiendo de cuál sea el caso, se encuentra eso. Y esto es muy útil porque ayuda a ir directamente al punto. Entonces dice, el punto central de la discusión gira en torno a si el texto de 1 Corintios 15:45 describe un cambio ontológico, es decir, un cambio de la naturaleza o ser de Jesús, o simplemente una cualidad. Como pueden ver, en cuestión de segundos,
la inteligencia artificial se dio cuenta cuál es el tema de discusión. He aquí algunos puntos claves de la discusión. Primero, los Corintios 15:45, el texto dice: el postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. Noten ustedes, o sea, Jesús, noten ustedes que aquí la inteligencia artificial inmediatamente se da cuenta que efectivamente el verbo copulativo está envuelto. O sea, ella analiza mis argumentos y los del profesor, se da cuenta de que ni siquiera hay que tratar de llegar, ¿no?, a ¿cómo se llama esto?, a debatir el tema del verbo copulativo y su presencia en la tercera cláusula, porque ambos estamos de acuerdo. Entonces dice, bueno, mira, aquí la traducción de texto dice: el profesor Hernández argumenta que el verbo copulativo en el texto implica que espíritu vivificante es un atributo del último Adán y no un cambio en su ser. Reina González, por otro lado, sostiene que el verbo ginomai, llegar a ser, indica un cambio sustancial y ontológico, una transformación de ser físico a espiritual en la resurrección. Entonces, bueno, el verbo copulativo versus verbo predicativo. El profesor Hernández afirma que para indicar un cambio ontológico se requiere un verbo predicativo, no un verbo copulativo, lo mismo que estábamos diciendo. Fíjese, profe, con qué imparcialidad ella va analizando. Esta herramienta analiza sus argumentos y los míos. Y dice, ok, mira, y entiende muy bien, ¿no?, la argumentación. A ver, el profesor Hernández dice, mira, aquí tiene que indicar una cualidad, no un cambio de ser. Perdón, aquí. El profesor Hernández afirma que para indicar un cambio ontológico se requiere un verbo predicativo. Mire, profe, esto es justo lo que yo decía al principio. No un verbo copulativo. Que la gramática no permite la interpretación de González. O sea, usted dice muy claramente, no, el verbo copulativo no puede indicar un cambio de estado. Algo que yo destrozo totalmente, no en el último video, sino en el anterior que usted examinó y que yo no vamos a decir que le desafío, no, porque suena un poco, no sé, y yo le tengo muchísimo respeto, muchísimo cariño a usted. Vamos a decir, le invito, vamos a usar la palabra que yo creo que cabe dentro de nosotros, ¿no?, en nuestra relación. Le invito, profe, a que usted examine ese video, punto por punto, y le demuestre a su audiencia que esto que usted dice se mantiene en pie. Esto se le viene abajo completo, profe. Completo. Entonces, González refuta esto mostrando ejemplos en el texto griego. Fíjese, profe, mire, no es mi idea. González refuta esto mostrando ejemplos en el texto griego donde el verbo copulativo sí indica una transformación sustancial. Y usted le da clic aquí y le va a llevar a usted específicamente a donde yo muestro eso. Fíjense el valor de esta herramienta. Vamos a volver a cerrar aquí. Así que este punto, profe, mire, la inteligencia artificial dice, González refuta en este punto, y yo le invito otra vez a que usted haga un análisis de ese video con su audiencia. A ver si usted tiene la posibilidad de argumentar algo contrario a eso. El significado de espíritu, el profesor Hernández argumenta que espíritu en este contexto se refiere al poder de dar vida que Jesús ya tenía como humano. González responde que la resurrección es necesaria para que Jesús sea un espíritu que dé vida y que este poder vivificante lo tiene la resurrección. La gramática de Wallace, Daniel hace una referencia a la gramática de Daniel Wallace para argumentar la construcción gramatical de 1 Corintios 15:45, etcétera, etcétera. La traducción del artículo indefinido. González presenta evidencia de 75 traducciones. Profe, miren, en cuestiones de segundos, esta inteligencia artificial que no sabía nada sobre nuestro debate va a los puntos centrales que nosotros hemos tratado. González presenta evidencia de 75. Vamos a seguir el resumen que nos da. A ver, Reina González, la gramática de Wallace. Aquí, bueno, evidentemente la transcripción que se le dio por YouTube, Wallace sabemos que no se escribe así, ¿no? Pero la inteligencia artificial toma lo que está escrito en la transcripción. Reina González hace referencia a la gramática de Daniel B. Wallace para argumentar que la construcción gramatical de 1 Corintios 15:45 con el verbo ginomai y la preposición eis indica movimiento de una categoría a otra. En ese caso, de ser humano a ser espiritual. Según González, esto refuerza su argumento de que hay un cambio ontológico. El profesor Hernández también reconoce la gramática. Bueno, aquí tuvimos un problema con la cámara, así que vamos a hacer un pequeño stop. Bueno, me disculpen, como les dije desde un principio, la cámara podía fallar. Estamos aquí en la parte del artículo indefinido. Perdón, aquí. El profesor Hernández también conoce la gramática de Wallace, la usa como autoridad, pero la interpreta de una manera diferente. Es el punto. Usted y yo tenemos eso en común, ¿no? Que ambos interpretamos. Y fíjense, aquí usted le da clic. Yo les voy a compartir, al final del programa, les voy a compartir un vínculo donde ustedes pueden acceder a esta discusión con la inteligencia artificial.
La traducción del artículo indefinido. González presenta evidencia de 75 traducciones de la Biblia que usan el artículo indefinido un espíritu vivificante para argumentar que su interpretación es válida. Hernández inicialmente niega la validez del artículo indefinido, lo que yo le dije a usted en un principio. Luego reconoce que no tiene problema con él, pero que aún así no le sirve la interpretación de González, y aquí está donde usted dice esto y aquí está donde yo digo esto. Si usted le da clic a cualquiera de estas cosas, de estos números, va a ir directamente, ¿ve? Bueno, dice el video no está disponible porque lo mismo, la transcripción desafortunadamente, por eso es que yo tengo, ¿cómo se llama esto?, que utilizar la transcripción acá, como ustedes pueden ver. Ejemplos en el griego. González presenta varios ejemplos de textos del Antiguo Testamento, Septuaginta y el Nuevo Testamento, donde el verbo copulativo con un verbo nominal, como 1 Corintios 15:45, se utiliza para expresar la transformación de un ser a otro. El profesor Hernández también presenta ejemplos que intentan refutar la interpretación de González. El uso del artículo indefinido en Juan 1.1. Ambos discuten el significado del artículo definido e indefinido en Juan 1.1, donde se usa el término Dios. El profesor argumenta que si se habla de un Dios, eso significaría que hay varios dioses. Los testigos entienden que la palabra Dios como atributo de una deidad, pero no necesariamente al mismo ser que Jehová. Fíjense, yo quiero que usted vea, profe, cómo esta herramienta, sin previo conocimiento de nuestra discusión, es capaz de analizar cuidadosamente. Dice, en resumen, la discusión es compleja y detallada, con ambos participantes utilizando argumentos gramaticales y teológicos para defender sus puntos de vista. El profesor Hernández se enfoca en demostrar que la estructura gramatical de 1 Corintios no permite un cambio ontológico, mientras que González argumenta que la gramática, así como el contexto, apoyan su interpretación de que Jesús experimentó una transformación sustancial en su resurrección. Ahí ya tenemos un resumen. Ya nos ha dicho de acá ha tratado esta argumentación. Todas estas horas y horas y horas de exposición, por su parte mía, lo ha resumido para ayudarnos a comprender dónde está el meollo del asunto. Ahora, vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos haga un examen de sus argumentos y los míos. Ok. Por favor, siempre la cortesía, ¿verdad? Analiza los argumentos gramaticales de ambos, y gramaticales porque eso es lo que usted y yo estamos tratando ahora. La parte que tiene que ver con teología particularmente la vamos a dejar para cuando entremos en ese campo. Yo le prometo que voy a seguir la discusión con usted hasta los fines de los tiempos si hace falta. No se preocupe, ese es un tema que a mí me interesa muchísimo despejar con usted. Y si sigue mi análisis con Carlos Luis Reyes va a poder ver que yo a veces no con la rapidez que las personas quisieran, porque yo tengo, ahora mismo yo acabo de salir, gracias a Dios, ayer terminé este asunto legal que les estaba diciendo, muy favorablemente para mí y para mi hijo, con una situación que, bueno, no puedo dar muchos detalles porque hay un acuerdo de confidencialidad, pero esto me tenía a mí muy ocupado, tanto mental como emocionalmente, y obviamente a veces uno no tiene el tiempo para poder dar una respuesta inmediata. Ahora, yo le digo, por favor, analiza los argumentos gramaticales de ambos y de manera totalmente imparcial. Déjanos saber quién presentó los mejores argumentos gramaticales. Vamos a dejar, profe, que la inteligencia artificial haga el análisis y nos dé su respuesta. Ahí se está tomando unos segundos, por supuesto, porque está haciendo un análisis de acuerdo al prompt que yo le puse, es decir, al requerimiento que yo le pongo. Lo estoy haciendo así para que ustedes puedan ver, ¿no? Su punto de vista. Mire. Claro, con gusto. Analicemos los argumentos gramaticales presentados por Daniel Hernández y Renan González tratando de mantener la imparcialidad. Argumentos gramaticales de Daniel Hernández. El verbo copulativo y atributo. El argumento central de Hernández es que el verbo ginomai, llegar a ser, en 1 Corintios, al ser un verbo copulativo, establece una relación atributiva entre el sujeto, el postrer Adán, y el predicado espíritu vivificante. Según Hernández, esto significa que el espíritu vivificante es una cualidad o atributo del último Adán y no una transformación ontológica de su ser. Para Hernández, un cambio de naturaleza requeriría un verbo predicativo que expresa acción, no un verbo copulativo que expresa estado. Ese es su argumento. Y fíjese que la
inteligencia artificial, interpretó exactamente lo mismo que yo interpreté. Predicado nominal. Hernández insiste que el predicado nominal en 1 Corintios 15:45 es un atributo. Dicho predicado, según él, puede ser definido, indefinido, cualitativo, pero siempre será un atributo del sujeto. Artículo indefinido. Aunque inicialmente Hernández parecía rechazar el artículo indefinido, que lo hizo, al final concede que no tiene problema con él. Sin embargo, insiste que el uso de un espíritu vivificante no cambia. Perdón, alguien me ha llamado por teléfono. Un segundo. Bueno, me disculpan, pero es que me entró una llamada importante que tenía que contestar. Muy bien, así que el punto es que usted inicialmente no acepta el artículo indefinido. Finalmente, ante estas 75 traducciones, usted dice, bueno, está bien, pero para mí eso no es un problema. Rechazo de la transformación. Hernández argumenta que la gramática griega con el uso del verbo copulativo ginomai no permite la idea de transformación de un ser físico a uno espiritual. Usted dice, no, el verbo copulativo no lo permite. El verbo ser y versus verbo llegar a ser. Hernández contrasta el uso de eimi, ser, y ginomai, llegar a ser, argumentando que solo el primero permite una proposición convertible, mientras que ginomai no. Esto lo usa para intentar refutar la idea de que el predicado nominal en 1 Corintios 15:45 puede indicar, se puede intercambiar con el sujeto, lo que implicaría que Jesús es un espíritu vivificante y que no llegó a ser un espíritu vivificante. Argumentos gramaticales de Hernán González. Verbo ginomai y cambio ontológico. González argumenta que el verbo ginomai, aunque copulativo, indica la transformación o un cambio ontológico de ser. Presenta ejemplos de la Septuaginta y del Nuevo Testamento donde el verbo copulativo indica transformaciones sustanciales. Ahí están esos argumentos, profe. Esos ejemplos. Yo quiero que usted los toque. A ver si puede rebatirlos. Va a poder ver que no puede. Predicado nominal indefinido. González argumenta que el predicado nominal indefinido, como un espíritu vivificante, no solo indica una cualidad, sino también la pertenencia a una clase o categoría. Ese es mi argumento. El uso del artículo indefinido no niega que espíritu vivificante sea un atributo, pero indica que Cristo se convierte en un miembro de la clase de seres que vivifican. En este caso, el Padre y Él. Gramática de Wallace. González utiliza la gramática de Wallace para argumentar que el verbo ginomai con la preposición eis, en, a, indica un movimiento hacia una nueva categoría. Esto refuerza su interpretación de que Jesús pasó de la categoría humana a una categoría gramatical. Ejemplos con el verbo copulativo. González ofrece ejemplos de textos donde los verbos copulativos como ginomai se utilizan para expresar un cambio total y profundo de la naturaleza de algo, que usted decía que no es posible. Según usted, que lo podemos ver. Vamos a ver un momentico. Acá. Fíjese. Según usted, es necesario que haya un verbo predicativo para que haya esa transformación. Sin embargo, los ejemplos que yo pongo dejan claro que no es así. El artículo indefinido en la traducción. González usa evidencia de 75 traducciones de la Biblia para demostrar que el uso de un artículo indefinido es una traducción válida del texto griego y que eso no cambia la idea de un cambio ontológico. Importancia del contexto. González destaca que el contexto de 1 Corintios 15 habla de la resurrección y transformación de los creyentes, apoyando su idea de un cambio ontológico en la resurrección de Jesús. El verbo en eimi ginomai. González explica que aunque eimi puede indicar una proposición intercambiable, ginomai, llegar a ser, indica que el predicado llega a ser de una categoría, lo que también apunta a una transformación ontológica. Evaluación imparcial. Desde el punto de vista estrictamente gramatical es difícil declarar un ganador absoluto. Puntos fuertes de Hernández. Hernández presenta un argumento gramatical consistente sobre el uso del verbo copulativo para expresar un atributo. Sus argumentos sobre la diferencia entre los verbos predicativos y copulativos es un punto válido. Su análisis de la gramática como tal también es consistente, pero su conclusión está basada en que no es posible un cambio ontológico con este tipo de verbos. Puntos fuertes de González. González demuestra con ejemplos que el verbo copulativo, a pesar de ser copulativo, puede denotar un cambio ontológico. Su uso de la gramática de Wallace para apoyar su argumento es un punto muy fuerte. Su argumento de que el artículo indefinido puede indicar pertenencia a una clase es un punto válido. González también demuestra que el contexto de 1 Corintios 15:45, que habla de resurrección, implica una transformación. Debilidad de Hernández. La debilidad principal de Hernández es su existencia de que el verbo copulativo no puede indicar un cambio ontológico. O sea, la inteligencia artificial, profe, dice no. Ese punto de vista suyo está mal. Dice, los ejemplos de González debilitan ese argumento. También es débil que Hernández haya cambiado su postura sobre el artículo indefinido, aunque esto no es una contradicción como tal. Debilidad de González. Aunque González presenta argumentos sólidos, su principal debilidad es que no demuestra que el verbo ginomai siempre implica un cambio ontológico. Ese no es mi objetivo. Por supuesto, mi objetivo es demostrar que lo que usted dice de que no es posible se cae por completo.
Algunos de sus ejemplos se basan en el contexto y en la interpretación teológica. Conclusión: si bien Hernández presenta argumentos sólidos y coherentes desde un punto de vista gramatical, su principal argumento de que el verbo copulativo no puede implicar un cambio ontológico no es del todo sólido. Los ejemplos de González, junto con su análisis de Wallace y el uso de su contexto, hacen que su argumento sea gramatical más convincente que en cuanto a la posibilidad de una transformación ontológica. Es importante destacar que es un tema complejo, ambos participantes hacen un gran esfuerzo por apoyar sus puntos de vista, pero los argumentos presentados por González, y aquí llegamos a la conclusión, parece ser gramaticalmente más sólido en el contexto de este debate específico. Es importante reconocer que ambos participantes están influenciados por sus creencias teológicas, lo cual afecta su interpretación de la gramática. ¿Te gustaría canalizar algún otro aspecto del debate? Sí. Vamos ahora a preguntarle: ¿quién presentó los argumentos más sólidos en el debate? Dejemos que hagan un análisis. Mire, profe. Según el análisis previo, las fuentes proporcionadas, Renan González presentó los argumentos más sólidos en el debate. Bueno, mire. Aunque ambos participantes, Daniel Hernández y Renan González, mostraron un conocimiento profundo de la gramática griega, González logró defender su postura de manera más convincente a través de varios puntos clave. 1. Uso del verbo ginomai. González argumentó que el verbo ginomai, llegar a ser, aunque es un verbo copulativo, puede indicar un cambio ontológico o transformación sustancial, algo que usted niega en su video anterior. Y no solo una cualidad o atributo. Presentó ejemplos de la Septuaginta y el Nuevo Testamento donde este verbo se utiliza para describir cambios profundos. Hernández insistió en que ginomai solo establece una relación atributiva o cualidad. Esto está descartado, tanto por los ejemplos que yo he puesto como por el análisis que hace la inteligencia artificial de nuestro debate, profe. Pero González demostró que no es una regla gramatical absoluta. O sea, para que usted entienda, profe, mire, este es el punto central que yo siempre le digo a los gramatólogos trinitarios y a los defensores, no, a los apologistas trinitarios, en este caso a usted como profesor de griego. El griego no tiene reglas absolutas. Ese absolutismo gramatical que a veces ustedes intentan utilizar para poder indicar que algo no puede ser, se cae frente a ejemplos estructurales del mismo corpus literario o de corpus literarios alrededor, como pasó con Medina cuando examinamos el doble acusativo y el verbo infinitivo en Hechos 24, me parece que 8, o 28, 4, si no me equivoco, 28, 6 creo. No hay absolutismo en el griego. Usted decía, no. Tiene que ser un verbo de tipo predicativo, incluso con una preposición en. Se convirtió un verbo predicativo en un espíritu que da vida. Sin embargo, los ejemplos que yo pongo ahí, profe, que usted no ha tocado, se lo digo con mucho respeto, usted no ha tocado los 10 ejemplos que yo puse en ese video. Yo invito a que vea el video primero, no haga lo que hizo este video, que suele hacer, eso le hace a usted a veces quedar mal, se lo digo con respeto y con cariño, pero la verdad, eso le hace quedar mal a usted. Porque primero usted dice, no, miren, noten ustedes como él dice, y después dice, no, eso no es lo que él quería decir allá. La audiencia al momento dice, oye, pero ¿qué análisis es el de este hombre? Entonces, fíjese, predicado nominal indefinido. González argumentó que el uso del predicado del artículo indefinido, en la frase un espíritu vivificante, no solo indica una cualidad, sino también la pertenencia a una categoría o clase. No solamente tiene la cualidad de ser un espíritu o las cualidades de un espíritu vivificador, sino también que pertenece a esa clase. Es un espíritu, por tanto, es un ser espiritual. Aunque Hernández terminó admitiendo que no tenía problema con el artículo indefinido, noté cómo la inteligencia artificial se da cuenta de que inicialmente usted dice, no, eso no es posible, pero bueno, ante los 75 ejemplos, ¿no?, de traductores que dicen que sí, frente a lo que usted decía que no era posible, lo cual dice que su análisis gramatical estuvo mal en un principio, González usó este punto para reforzar su idea de que Jesús se unió a una clase de seres espirituales. Gramática de Wallace. González se apoyó en la gramática de Daniel Wallace para argumentar que el verbo ginomai, junto con la preposición eis, sugiere un movimiento a una nueva categoría
o clase, respaldando así su idea de la transformación de Jesús. Hernández también conocía la gramática de Wallace, pero no logró usarla con la misma eficacia. Ya, profe, note usted que en el análisis que hemos estado llevando, la metodología que usted utiliza, no es mi interpretación, la metodología que usted utiliza se cae. Lo dice acá, esta herramienta de análisis se cae. Ejemplos del griego. González presentó ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento donde el verbo copulativo indica cambios ontológicos, mientras que Hernández no pudo refutar consistentemente estos ejemplos. Usted no ha podido refutar esos ejemplos. Yo lo invito a que lo haga. Los ejemplos de González debilitaron el argumento de Hernández sobre la necesidad de un verbo predicativo para indicar dicho cambio. Ese es un argumento gramatical suyo. La inteligencia artificial, tal como quedó demostrado en mi video, dice, oye, no. Ese argumento se vino abajo. Contexto de 1 Corintios 15. González utilizó el contexto de 1 Corintios 15 que habla de la resurrección y la transformación de los creyentes para apoyar su interpretación de un cambio ontológico de Jesús. Hernández se centró más en la gramática aislada del versículo. O sea, usted eliminó el contexto de este capítulo. En el contexto se está diciendo, hay cuerpo físico, hay cuerpo espiritual. Y Pablo está diciendo, lo que se sembró no es lo que se levanta. Hay una transformación total. Y ese contraste se establece desde el versículo 39 hasta el versículo 45, con el versículo 45 dándole colofón, pudiéramos decir, llegando al punto máximo de análisis de esa antítesis. Usted nunca trató el tema de la antítesis en su análisis. Consistencia en los argumentos. González mantuvo una línea argumentativa más consistente, mientras que Hernández cambió su postura sobre el artículo indefinido, lo cual fue aprovechado por González para enfatizar que la gramática no impedía la interpretación de un cambio ontológico. En resumen, aunque Daniel Hernández presentó argumentos válidos sobre la gramática griega, Hernán González logró construir un caso más sólido al combinar el análisis gramatical con el contexto bíblico y ejemplos del griego, demostrando que la gramática no imposibilita una interpretación ontológica del texto. González también utilizó de manera efectiva las referencias a la gramática de Wallace, logró refutar los puntos claves de Hernández sobre los verbos copulativos y el uso del artículo indefinido. Todo el análisis que usted y yo hemos realizado durante horas y horas de exposición, la inteligencia artificial ha hecho un análisis y dice, oye, mira, esa argumentación de Daniel Hernández ha sido refutada. Pidámosles una puntuación basado en lo anterior. Da una puntuación a cada debatiente. Vamos a ver qué puntuación nos asigna en este análisis a usted y a mí, en base a lo que ya se ha expresado aquí, ¿no? Por supuesto. Mire, dice, basándonos en un análisis previo y en la información de la fuente, así como de nuestra conversación, se puede otorgar una puntuación a cada debatiente. Daniel Hernández y Hernán González, que son los debatientes, considerando la solidez de sus argumentos en el debate. Daniel Hernández, puntos fuertes. Mire, profe, esto yo lo reconocí. Yo estaba seguro que la herramienta esta iba a llegar a esta conclusión e iba a coincidir conmigo, porque yo lo sigo a usted hace mucho tiempo en sus análisis. De hecho, yo soy muy honesto. Yo me he beneficiado de muchos de sus análisis. Una mejor comprensión de ciertos aspectos de la gramática que usted ha tratado y que yo tengo que reconocer que son válidos. Y cuando yo veo algo que es válido, yo no meto la cabeza en la arena. Yo simplemente trato de entender la argumentación contraria. Yo he visto a veces argumentaciones suyas sobre aspectos no relacionados con diferencias de doctrina entre nosotros, ¿no? Muchas veces, pero que evidentemente revelan un conocimiento sólido de la gramática. Especialmente en cuanto al funcionamiento de los verbos copulativos. Efectivamente, usted tiene razón, fíjese, en mucho de lo que dice de los verbos copulativos, solo que, desafortunadamente, usted lo absolutiza. Y eso se le vuelve en contra. Argumentación coherente sobre la naturaleza atributiva del predicado nominal. O sea, la inteligencia artificial dice, sí, es verdad, esa argumentación es coherente, es cierta. Inicialmente defendió la necesidad de un verbo predicativo para denotar un cambio ontológico, aunque luego se debilitó.
Ver conversación anterior, no, ya ves. Puntos débiles. Su insistencia en que un verbo copulativo no puede indicar un cambio ontológico resultó ser su principal debilidad. Cuando usted dijo eso, usted perdió el debate. Perdone que se lo diga. Usted perdió el debate inmediatamente. Porque yo le mostré a usted 10 ejemplos que destrozan totalmente ese punto de vista. Y yo quería utilizar esta herramienta en vivo, mientras grabo, para ayudarle a percibir que efectivamente no es solo mi opinión. Esto es una herramienta imparcial que no tiene teología, que no tiene sentimientos, nada, y ahí está. Dice, puntos débiles, bueno, ya lo vimos. Continuó su postura inicial sobre el artículo indefinido, lo cual fue aprovechado, o cambió, su postura inicial sobre el artículo indefinido, que inicialmente decía que no era posible usarlo, no era posible, la gramática no lo permitía, lo cual fue aprovechado por González para destacar inconsistencia en su argumentación. Claro, por supuesto, evidentemente si hubo una inconsistencia tengo que explotarla, ¿no? Perdón. No pudo refutar consistentemente los ejemplos del uso de Guinomai presentados por González. Su análisis se centró más en la gramática aislada, sin considerar el contexto bíblico de la resurrección. Puntuación que le otorga a usted la inteligencia artificial. 6.5 de 10. O sea, de un máximo de 10, le está otorgando a usted 6.5. Hernández demostró conocimiento, pero sus argumentos fueron refutados en puntos clave. No es mi opinión. No es la opinión de este individuo aquí que es un ignorante de la gramática española, del contexto bíblico, del análisis que se ha venido haciendo. Esta es la opinión de una herramienta imparcial sin teología. Hernán González, punto fuerte, presentó ejemplos de la Septuaginta y del Nuevo Testamento que demostraron que el verbo copulativo Guinomai sí puede indicar un cambio ontológico, refutando su punto clave de Hernández. Argumentó que el uso del artículo indefinido no solo indica cualidad, sino también pertenencia a una clase. Utilizó la gramática de Wallace de manera efectiva para respaldar su interpretación, mostrando que el verbo Guinomai con preposición eis sugiere un movimiento hacia una nueva categoría. Presentó un análisis del contexto bíblico, especialmente 1 Corintios 15, para argumentar a favor de una transformación ontológica. Demostró que el verbo copulativo no impide una interpretación ontológica, incluso con el artículo indefinido. Mantuvo una postura más consistente a lo largo del debate, aprovechando los cambios de postura de Hernández para reforzar su argumento. Puntos débiles. Aunque presentó ejemplos de cambio ontológico con verbos copulativos, y volvemos, fíjense que otra vez vuelvo a decir, vuelve a decir, aquí no demostró que siempre sea así, porque esa no es mi intención. Porque yo estoy claro, yo reconozco que no siempre es así. A veces el verbo Guinomai puede ser utilizado no para un cambio ontológico, sino simplemente un cambio de estado. Como cuando se dice, por ejemplo, la Septuaginta, fulana llegó a ser la mujer de. Obviamente no hay un cambio de naturaleza. Por eso es que yo no puedo decir que siempre. Yo no soy absolutista, a diferencia suya. Por eso es que, ¿cuál es el punto débil? Bueno, si yo hubiera podido demostrar que siempre, yo hubiera interpretado, no, esto es absoluto. Sin embargo, no, ¿por qué? Por la sencilla razón de que no es así. Algunos de sus ejemplos dependían del contexto bíblico. Bueno, claro, por supuesto. Cuando uno analiza el contexto, es que uno, por ejemplo, si usted está examinando y llegó a hacer sangre y usted no examina el contexto, no tiene cómo probar lo que está diciendo, ¿no? Y de la interpretación teológica. Obviamente, siempre he dicho, la gramática va acompañada de la interpretación teológica. No es posible sobre la base de la gramática exclusivamente determinar algo. Puntuación 8 de 10. González presentó argumento más sólido, refutó los puntos claves de Hernández y mantuvo una postura más consistente. Si bien ambos debatientes mostraron un buen dominio de la gramática griega, Hernán González obtuvo una puntuación más alta debido a la solidez y consistencia de sus argumentos, así como por la forma en que utilizó las fuentes y refutó los puntos claves de Daniel Hernández. Daniel Hernández, a pesar de su conocimiento, obtuvo una puntuación más baja, 6.5 de 10, debido a la debilidad de su argumento central y a su cambio de postura en un punto clave. Es importante recordar que la interpretación de la gramática puede estar influenciada por las creencias teológicas de cada uno. Bien, ya la pregunta final, yo creo. ¿Quién ganó en base a lo anterior, no? Por supuesto. ¿Quién ganó el debate? Dejemos que analice el tema y veamos qué resultado nos da, ¿no?
Pienso que obviamente por la diferencia de puntuación, ¿no? De 6.5 a 6.2, bueno, pues vamos a ver qué nos responde. Basándonos en el análisis previo y en la información de la fuente, por supuesto, por eso es que yo le doy todas estas fuentes acá, ¿no? Porque, o sea, tengo que ser imparcial, tengo que dejar que usted exponga y que yo exponga. Así como en nuestra conversación, Renan González, quien se considera que ganó el debate. Si bien ambos debatientes, Daniel Hernández y Renan González, demostraron un conocimiento profundo de la gramática griega, algo que usted puso en duda al principio, ¿se acuerda? Te decía, y le voy a decir esto para que en el futuro, profe, sea cuidadoso. No, miren cómo él tiene que utilizar el Bible Walk acá y para poder ver, profe, yo le hago esto con el objetivo que la gente pueda ver que lo que estoy diciendo es cierto. Puedan ver que, o sea, puedan seguir el análisis. Eso no significa que conozca o no conozca la gramática. De hecho, usted no tiene por qué saber toda la morfología de una palabra antes de hacer su examen. No es necesario. Eso no limitaría para nada su comprensión de cómo funciona la gramática y la sintaxis. Winston Medina trató de hacer un show con eso, que si no sabía de gramática, que si no sabía de sintaxis, que si esto, que si aquello, porque cuando, y se lo digo con mucho cariño, cuando ustedes se ven atacados por un testigo de Jehová, inmediatamente ustedes tratan de cuestionar si la persona tiene o no tiene conocimiento. Yo siempre he sido honrado y honesto. Yo ni soy profesor, yo no soy, ¿cómo se llama esto? Un erudito, ni mucho menos. Soy alguien que sea autoeducado, que le gusta el estudio. Y yo tengo cualquier cantidad de gramáticas griegas. Si vamos acá, mire, yo le voy a mostrar un momentico acá para que usted vea. Vamos aquí a mi biblioteca. Entramos a la carpeta Sociedad. Entramos acá a Biblioteca Digital. Idiomas bíblicos. En idiomas bíblicos nos vamos al griego. En griego. Nos vamos a... Mira, aquí hay cursos de diagramación que utilizo mucho. Nos vamos aquí a gramáticas. Mire, profe, cuántas y cuántas gramáticas. Y hay otra carpeta más por acá. Ahí tiene. Cuántas y cuántas gramáticas más las gramáticas que yo tengo. Eso usted, aquí atrás todos esos son Nuevos Testamentos griegos, las distintas ediciones que existen. Arriba tengo todas las ediciones de la Traducción Nuevo Mundo. Aquí a mi izquierda tengo una cantidad tremenda de gramáticas griegas. O sea, a ver, que uno tenga, uno utilice una herramienta informática para que la gente pueda ver que lo que uno está diciendo es cierto. Por ejemplo, si voy a decir, lamentablemente volvió a fallar la cámara. Entonces, decía, que el hecho de que yo, por ejemplo, diga un ejemplo que pongo, no, por ejemplo, aquí sopoyun es un verbo participio presente, activo, que es acusativo, y yo venga acá y yo señale y diga, mira, ahí pueden ver, es un verbo participio presente, activo, acusativo, neutro, porque bueno, claro, modifica neuma, que es neutro, en singular en vez de en plural. Eso no significa que no conozca griego, ¿no? Y la inteligencia artificial acá dice claramente que ambos, usted y yo, tenemos un conocimiento profundo de la gramática griega. Yo no soy profesor, como he dicho, pero... González dice, si bien ambos debatientes, Daniel Hernández y Renan González, demostraron un conocimiento profundo de la gramática griega, González logró presentar argumentos más sólidos y convincentes que refutaron los puntos claves de Hernández, obteniendo una puntuación más alta, 8.5 frente a 6.5 de Hernández. Los puntos claves que llevaron a la victoria a González incluyen el uso efectivo del verbo ginomai. González demostró con ejemplos de la Septuaginta y Nuevo Testamento que esto ha sido ignorado por usted no lo ha tocado, no sé qué pasó ahí, pero y yo le dejé varios recados en el chat, en sus videos, no sé qué pasa. Pero usted, y yo lo vuelvo a invitar. Examine, por favor, este punto. Demuéstrenos que estoy equivocado. Dice que el verbo ginomai, llegar a ser, puede indicar un cambio ontológico, transformación sustancial, y no solo una cualidad o atributo, refutando así la principal objeción de Hernández. El análisis del predicado nominal indefinido. González argumentó que el uso del artículo indefinido un en la frase un espíritu vivificante señala tanto una cualidad como la pertenencia a una clase. Aunque Hernández admitió no tener problema con el artículo indefinido, este punto fue usado por González para reforzar la idea de la transformación de Jesús. La aplicación de la gramática de Wallace. González usó la gramática de Daniel B. Wallace para respaldar su interpretación, argumentando que el verbo ginomai con la preposición eis sugiere un movimiento hacia una nueva categoría o clase.
La consistencia en la argumentación. González mantuvo una postura más consistente a lo largo del debate, mientras que Hernández cambió su postura sobre el artículo indefinido. Esto fue aprovechado por González para señalar inconsistencias en el argumento de Hernández. El uso de ejemplos bíblicos. González presentó ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento donde un verbo copulativo indicaba cambios ontológicos, mientras que Hernández no logró refutar consistentemente estos argumentos. En contraste, Daniel se centró más en la gramática aislada del versículo, insistiendo en que el verbo ginomai siempre establece una relación atributiva que no permite un cambio ontológico. Sin embargo, los argumentos y ejemplos presentados por González debilitaron esa postura. Además, su cambio de postura sobre el artículo indefinido le restó credibilidad, lo que le dije yo en un principio. Esta no es mi opinión, profe, es la opinión de una herramienta de inteligencia artificial. En resumen, aunque ambos debatientes mostraron un buen conocimiento de la gramática griega, Hernán González logró construir un caso más sólido al combinar el análisis gramatical con el contexto bíblico y ejemplos del griego, demostrando que la gramática no imposibilita una interpretación ontológica del texto y por ende se le considera el ganador del debate. Ve conversación anterior. Entonces, profe, fíjese, yo quiero que entienda, no hago esto con la intención de apabullarlo, ni mucho menos. Yo solamente le muestro a usted, con imparcialidad, yo le he dado las fuentes suyas, las fuentes mías, le he hecho preguntas muy concretas y ahí está claro. Ahora, sobre los ejemplos que yo puse del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a hacer un examen de esos ejemplos rápido por la inteligencia artificial. ¿Qué tan sólidos son los ejemplos que González ha presentado en el Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, para reforzar su postura? Analice brevemente los ejemplos. Dejemos que, por supuesto, haga un análisis. Volvemos a decir, es mucho más rápido que nosotros, ¿no? Obviamente, o sea, para nosotros requiere pensar todo eso, requeriría varias horas. La inteligencia artificial tiene la ventaja, ¿cómo se llama esto?, de poder considerar los asuntos rápidamente por el grado de análisis que tiene. Vamos a ver, por último esto. Dice, los ejemplos que Hernán González presenta en el Antiguo y Nuevo Testamento para reforzar su postura sobre la posibilidad de un cambio ontológico con el verbo copulativo ginomai son bastante sólidos y juegan un papel crucial en su argumentación. Estos ejemplos buscan demostrar que aunque ginomai no es un verbo copulativo, su uso no está restringido a simplemente restablecer una relación atributiva o una cualidad, sino que también puede indicar una transformación sustancial o cambio de estado en el ser. A continuación se examinan algunos de los ejemplos más relevantes que presenta González, organizados por su origen en el Antiguo Testamento. Ejemplo del Antiguo Testamento, la vara de Moisés convertida en serpiente. González destaca que la vara de Aarón, al ser arrojada, se convirtió egéneto en una serpiente. Este ejemplo es crucial, pues muestra un cambio radical en un objeto inanimado del reino vegetal, un bastón, a un ser vivo del reino animal, una serpiente. El verbo ginomai se utiliza en este contexto para indicar una transformación total, no solo una atribución de características. Ahí está el punto. No es atributivo solamente. No es, sí, claro. Al llegar a ser una serpiente tiene las características, ¿no?, o los atributos de esa clase a la que llega a ser. El agua convertida en sangre. En este caso, el agua de los ríos y estanques se convirtió egéneto en sangre. Al igual que en el ejemplo anterior, este es un cambio sustancial de una sustancia en otra, destacando la capacidad del verbo ginomai para expresar una transformación completa. González enfatiza que este cambio se expresa con verbos copulativos. Otros ejemplos del libro de Éxodo. González también menciona otros ejemplos de ginomai en Éxodo para demostrar que el verbo se utiliza en cambios sustanciales, no meramente atributivos. En estos casos, el verbo copulativo no se limita a una cualidad, sino que denota un cambio profundo en la naturaleza de algo. Ejemplos del Nuevo Testamento, el agua convertida en vino. González menciona este ejemplo para mostrar que ginomai denota un cambio de una sustancia, un cambio ontológico. Las piedras convertidas en pan. Este ejemplo es particularmente importante, ya que Jesús está en el desierto con hambre y el diablo le dice que transforme piedras en pan. González argumenta que este versículo describe un cambio de naturaleza, de piedra a pan, y no solamente una apariencia. El uso de ginomai en este contexto refuerza la idea de que el verbo puede expresar una transformación completa, real, de un objeto a otro, a pesar de que ser un verbo copulativo. El mar convertido en sangre, según Apocalipsis 16:3, aquí el mar se convierte, egéneto, en sangre, similar ejemplo a Éxodo. Esto indica una transformación profunda y sustancial, y apoyando la idea de González de que un verbo copulativo puede denotar un cambio ontológico. En ese caso, el verbo copulativo es utilizado para una preposición eis, que indica el cambio
y el cambio y desafía la afirmación de que el verbo copulativo nunca puede ser usado de esa manera, que es lo que usted ha dicho 1000 veces. El uso del verbo ginomai en la creación, Génesis 1.3, González menciona el uso del verbo ginomai en la descripción de la creación, específicamente Génesis 1.3, donde dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Aquí el verbo indica el comienzo de una nueva existencia, lo cual apoya su idea de que ginomai no siempre denota un estado, sino también el inicio de un estado o condición. Análisis y relevancia de los ejemplos. Contradicen la afirmación de Hernández. Estos ejemplos son cruciales. Note usted lo que dice la inteligencia artificial. Son cruciales. Usted no los ha tocado. Lo invito a que lo haga. Porque contradicen la afirmación inicial de Daniel Hernández de que el verbo copulativo ginomai solo puede denotar una relación atributiva y se requiere un verbo predicativo para expresar un cambio ontológico. Esta es una profunda y grave equivocación gramatical suya. Lo digo con todo el cariño del mundo, pero con toda la franqueza para el beneficio de su audiencia y la mía. Usted se equivocó gramaticalmente. Su análisis gramatical aquí falló. Variedad de transformaciones. Los ejemplos abarcan diferentes tipos de transformaciones, desde objetos inanimados a seres vivos y de una sustancia a otra. Esta variedad demuestra que el verbo ginomai se utiliza en una amplia gama de contextos para indicar cambios sustanciales y no solo atribuciones. Apoyo al argumento de González. Estos ejemplos, cuando son analizados en conjunto, refuerzan el argumento de Renan González de que el verbo ginomai, aunque sea copulativo, no está restringido a una función puramente atributiva, sino que puede indicar un cambio ontológico. Contexto bíblico. González no solo cita los ejemplos, sino que también analiza en su contexto bíblico, mostrando que su interpretación encaja con la narrativa y la teología de los textos. Limitaciones. Bueno, esto es algo que imparcialmente hace, ¿no? Veamos la crítica que me hace. Interpretación teológica. Algunos de los ejemplos pueden depender en cierta medida de la interpretación teológica de los textos, lo cual no le resta peso a la gramática, pero demuestra que la gramática no es unívoca en su interpretación. Eso es algo que yo admito desde un principio. Digo claramente que la gramática no es absolutista. Esa es precisamente mi postura. No pruebo una regla absoluta. Volvemos otra vez. Fíjese que constantemente, de manera consistente, dice, bueno, pero es que aquí no hay una regla absoluta. Es verdad, pero es que yo no estoy estableciendo una regla absoluta. Quien está tratando de establecer una regla absoluta es usted. Usted es el que dice, no es posible, hace falta un verbo predicativo con una preposición en. Aquí dice, no. Yo siempre he dicho, no, ese no es el caso y por eso son los ejemplos. Aunque los ejemplos de González son sólidos, no prueban que ginomai siempre indica un cambio ontológico. No es mi objetivo. Mi objetivo es demostrar que lo contrario de lo que usted dijo, que no era posible. Y yo demuestro que sí es posible. Pero sí demuestran que es una posibilidad gramatical y que la gramática de la lengua griega no prohíbe esa interpretación. Es decir, su argumento principal se cae. En conclusión, los ejemplos que González presenta del Antiguo y Nuevo Testamento son fundamentales para su argumento y son bastante sólidos, ya que demuestran consistentemente que el verbo copulativo ginomai puede indicar una transformación radical de estado o naturaleza y no se limita meramente a establecer una relación atributiva. Estos ejemplos debilitan la postura de Hernández, quien afirma que ginomai no podía expresar un cambio ontológico y que para ello era un verbo predicativo. Fin de la discusión. Yo voy, aquí como ustedes pueden ver, aquí se habla de compartir. Yo voy a copiar el enlace, lo voy a guardar acá para compartírselos a ustedes y de ese modo ustedes puedan ver, por supuesto, el análisis. Si ustedes lo quieren seguir, le pueden dar clic al enlace o copiarlo en su navegador para que aquellos que quieran, además, hacerle otras preguntas, ¿no? Sin problema de ningún tipo. Entonces, profe, después de examinar todas las fuentes, después de hacer un análisis de sus argumentos, de mis argumentos, de las debilidades y fortalezas de los argumentos de ambos, la inteligencia artificial desapasionadamente, sin teología propia, sin siquiera un análisis, pudiéramos decir, permeado, ¿no? Por decirlo así, por teología o por preferencias, dice, no, los argumentos que Daniel Hernández ha presentado no se sustentan. Porque yo podía hacer esto por mí mismo, ¿no? Resaltar todos los ejemplos, pero yo estaba seguro que un análisis de este tipo iba a corresponderlo con lo que yo he demostrado a través de mis videos. Luego, desde el punto de vista gramatical, usted ha perdido el caso. Gramaticalmente hablando, sí es posible interpretar este versículo de 1 Corintios 15:45 como los testigos de Jehová hacen. Ha pasado como pasó con Winston Medina, que decía que no era posible el artículo indefinido en Juan 1 y al final tuvo que admitirlo. Yo pienso que ya este punto gramatical, dado que se ha establecido claramente que sí es posible y que hay una solidez tremenda en mi argumentación y que los ejemplos que yo he puesto y que no han sido refutados por usted, ni siquiera han sido tocados por usted, son suficientes para establecer el hecho de que usted se equivoca en su análisis gramatical, el tema gramatical debe quedar atrás y pasemos entonces en adelante al tema que tiene que ver ya con el análisis teológico.
las implicaciones teológicas de que Jesús haya resucitado como un ser espiritual, las pruebas que hay en la Biblia, etc. Bueno, queridos amigos, como ustedes pueden ver, esta es una herramienta muy buena que contribuye a hacer un análisis de la solidez de un argumento. Usted se encuentra en un argumento y usted quiere analizar ese argumento, yo le invito a que primero lo haga usted personalmente. Si tiene la capacidad para conocer la gramática lo suficiente, si tiene la capacidad para lógica deductiva que se necesita para hacer este tipo de investigaciones, hágalo usted personalmente. Y después ponga la prueba. Aquí hemos puesto a prueba mi argumentación. Dejemos que esto, podríamos decir, no, ayude a las audiencias a darse cuenta que a veces esto que dice este individuo acá es una indicación de su falta. Dice, me da mucha gracia esto, ¿no? Dice, espíritu vivificante es una cualidad del segundo Adán, el sujeto es el segundo Adán. Aquí este hombre evidentemente pasa por alto todos los ejemplos que yo he puesto, tal como lo hace Daniel Hernández. Si es un espíritu y no se identifica, no se sabría quién es, entonces llegaremos a la conclusión que puede ser cualquiera de un montón de espíritus que lo que pone en evidencia la ignorancia o la torcedura del texto. Bueno, en primer lugar, tenemos el caso de Juan 1. Vamos un momentico a examinar esto para que vean cómo este individuo, el ignorante es él, ¿no? Juan capítulo 1, vamos a ver acá el versículo. Déjenme buscar un momentico cuál es el versículo que... Acá está el 6. Géneto antropos, pestalmenos para Seú, Oroma, Auto, Ioannes. Déjenme y se los pongo acá. Bien. Llego a ver un hombre enviado por Dios, su nombre o el nombre de él, Juan. Aquí, fíjense que aquí hay un artículo definido. Apareció un hombre, uno de tantos que puede haber, o uno de dos o de tres, de lo que sea. Pero sin embargo, en el contexto se identifica quién es. O sea, el uso del artículo indefinido es para indicar que pertenece a una clase, pero que no se dice qué miembro específico de esa clase es. Simplemente era un hombre. Uno de los que puede haber. Si por ejemplo hablamos de... había, por ejemplo, un humano, hablando del paraíso, obviamente tiene que haber al menos otro más. Adán y Eva, uno de los dos. Aquí, bueno, hay varios porque la humanidad está compuesta por varios individuos. Acá, sin embargo, estamos hablando de una clase compuesta por dos, el Señor Jesucristo y su Padre que le da a él ese poder. Interesante, no es que Jesús lo tiene por sí mismo, es algo que es recibido por su Padre, le es dado por su Padre, que él recibe. O sea, este individuo aquí cuando tiene que haber un montón de... Oiga, amigo, usted no sabe lo que está hablando. Usted es el ignorante, y se lo tengo que decir así claramente, es usted. Usted ignora la gramática básica, no del griego, que evidentemente usted no conoce, simplemente del español, de su idioma nativo, si es que usted es un hablante del idioma nativo español. Entonces, pero bueno, yo quería mostrarles a ustedes, mis queridos amigos, y esto podemos cerrarlo, no lo necesitamos, vamos a salvarlo. Yo les voy a dejar la descripción en el video para que puedan seguir acá ese análisis personalmente. Si lo quieren hacer, puedan tener entrada aquí a... No sé si se podrá guardar. Llevo un segundito a ver si hay forma de guardar todo esto en una nota. A ver. Sí, añadir nota. Bueno, aquí me da para añadir la nota. Déjame, yo voy a tratar de guardarles después esto en nota para que ustedes tengan acceso a todas estas notas. Aquí me da una opción que me pareció que tiene que ver con un resumen. Guardar como nota. Aquí está. Ya guardamos esto como nota. Esto también, si ustedes van a poder acceder a las notas, o sea, de todo este análisis que hemos hecho, lo vamos a estar guardando como notas ahí. Y entonces no se pierde, porque de lo contrario se pierde. Cada una de las preguntas que hemos hecho. A ver, esta creo que no lo guardé aquí. Va a estar guardado ahí para que ustedes la puedan examinar. Me perdonan lo extenso, pero... Y acá, así que va a llamarse Debate Teológico con Hernán González. Ustedes dan clic al vínculo ese que yo les voy a estar poniendo ahí en la descripción del video. Miren, para que ustedes entiendan, cuando se habla de descripción del video es esto, miren. Vamos a volver a
abrir este video acá porque es bueno que ustedes conozcan un poco la dinámica de YouTube. Los elementos. Bien, este es uno de mis videos. Vamos aquí, usted ve esto que ve aquí, que dice 1100 visualizaciones hace 3 semanas, y le da clic aquí. Cuando usted le da clic, aquí está la descripción. ¿De qué trata el video? Bueno, el profesor Daniel Hernández, acepta el artículo indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí usted puede mostrar la transcripción que le va a aparecer acá. Pero aquí, en la descripción, a veces se puede dejar, por ejemplo, como yo voy a hacer, se puede dejar vínculos para que usted pueda ir. Yo les voy a dejar el vínculo a este análisis que hemos hecho hoy con esta herramienta, para que si usted quiere entrar, voy a mostrarles, mire, usted viene acá, vamos a poner, déjeme, a ver un momentico, Firefox, déjeme abrir otro navegador que no esté, donde yo no tenga mi usuario logueado. Usted viene y le pone acá, fíjese, le da clic, mire, y aquí tiene, mire, aquí tiene el análisis. Con ese vínculo usted va a poder hacer el análisis. Aquí va a tener las fuentes y aquí va a tener el análisis. Si usted quiere ver todas estas cosas que hemos considerado, aquí se las guardé como notas. Usted le da clic, se va a abrir inmediatamente la nota aquí y le va a dar a usted, ¿ve? El texto de lo que se estuvo examinando. Entonces, como puede, son solo de lectura visual. Pero usted también puede hacerle su propia pregunta. No sé, digamos, por ejemplo, vamos a poner otra pregunta. Déjame cambiar un momentico. Se me volvió a cambiar a inglés. Como yo lo más que utilizo es el inglés a la hora de escribir. Se me cambió de nuevo el teclado automáticamente. A ver, vamos a ver un ejemplo. Demuestra, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué nivel de... ¿Qué nivel... Vamos a ver el artículo. De conocimientos sobre el griego, koiné, usted... a ver, vamos a poner aquí. En un nivel del 1 al 10. ¿Ok? O sea, donde 1 es menor y 10 es mayor. ¿Qué nivel de conocimientos del griego asignaría usted a Renan González? Veamos qué calificación me da. Cuando viene a ver me sorprende. Y soy un ignorante, ¿no? del griego. Muy bien, según información de la fuente, es posible evaluar el nivel de conocimiento del griego de Renan González. A ver. Aunque no de forma numérica precisa, del 1 al 10. Aquí hay un análisis basado, da su examen y me da de 7 a 9. Está bien, yo no soy un experto, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría? Haz lo mismo con Daniel Hernández. Vamos a ver qué puntuación da el profesor. Ok, déjame copiar de nuevo la pregunta aquí. Porque claro, como no les fui específico a Daniel Hernández. Fíjense todo lo que se puede hacer, ¿no? Uno puede... A ver. Digamos ahora... Y ahora como tiene un contexto, sí puede hacer el análisis. ¿Ves? Tenía que darle contexto en el prompt. Bueno, profe, mire, estamos ahí. Estamos ahí. Yo pienso que usted tiene más conocimiento del griego que yo, honestamente. Pero bueno, fíjense usted que aquí... a ver. Vamos a ver dónde dice... Entre el 7 y el 8. Ligeramente superior a la mía, pero no creo que... Bueno, es un análisis casi parcialmente, pero es en base nada más que al debate que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, esto no es el punto central. Aquí lo que interesa de verdad, amigos, es cómo ustedes pueden utilizar esta herramienta de análisis para poder considerar, ¿no?, temas que pueden ser de su interés. Agradecemos muchísimo el tiempo que usted ha dedicado. Hemos podido ver claramente que primera a los Corintios capítulo
1545. El análisis que nuestro querido profesor ha hecho intentando absolutizar su punto de vista de que no tenía por qué haber un artículo indefinido, no podía ser un artículo indefinido, que eso quedó refutado. Después él lo admitió que sí puede ser, en base a todos los ejemplos que pusimos. Pero su principal argumento de que esta construcción atributiva no puede indicar un cambio de estado y que se requeriría de un verbo predicativo con una preposición en añadida, es decir, se convirtió en un ser espiritual que da vida, o un espíritu que da vida, ha quedado totalmente destruida desde el punto de vista gramatical. Así que espero que esto pueda ayudarles a ustedes, no solamente por el análisis propiamente, sino también por la herramienta que he puesto a disposición de ustedes y que me parece muy interesante. Gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Como pueden ver, con conocimiento puede librarse a los justos, es decir, cuando uno tiene un conocimiento exacto de las escrituras o de los idiomas originales de la Biblia, esto puede ser una gran ayuda para poder entender cómo una argumentación de alguien, por mucho conocimiento que tenga, pueda quedar falta de, podríamos decir, sustentación, porque como hemos visto, no se sustentó finalmente la argumentación, y sigue en pie la invitación a nuestro querido profesor Daniel Hernández de que vea primero los videos completos. Yo sé que eso requiere tiempo, pero un análisis serio requiere de llevar tiempo a ello. Y en segundo lugar, que por favor nos dé respuesta a el video. Aquí se lo voy a poner, profe, mire. Vamos un momentico a mi canal para que usted pueda ver un segundo. El video al que me refiero es este, mire. Se llama Primero los Corintios 15:45. Profesor Daniel Hernández se equivoca. Testigo de Jehová responde. Aquí puede ver, mire, aquí usted, el vínculo. Se lo voy a dejar también en la descripción para que usted pueda tener acceso a él. Por favor, aquí yo pongo incontables ejemplos, profe, de el análisis, ¿no? de distintos ejemplos. Son ejemplos a los que hace referencia la inteligencia artificial. Espero que usted le dé respuesta a esto, que no se nos quede ahí en las ramas como ha hecho hasta ahora con el análisis de mis videos, y que esto pueda ayudar a las personas, tanto a su audiencia como a la mía, a poder determinar si su argumentación se sostiene. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan un bonito día.